Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda y los invita como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _, en TikTok, Revista _Por Escrito. Pueden vernos también a través del canal de YouTube o escucharnos a través de Spotify en Por Escrito. Recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Saludos a la Universidad Anáhuac y la Universidad del Claustro de Sor Juana. No es lo mismo un desastre natural que ser naturalmente un desastre. Estoy de acuerdo, mi querido Juan. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ceci, Mi querido Juan. ¿eres un desastre natural o eres naturalmente desastroso? Yo creo que son las dos cosas, mi querido. Y hoy más que nunca, te lo prometo. Pero fíjate que, hoy nuestro pretexto va a ser los desastres naturales. Y cómo, pues, a un autor le puede llamar la atención escribir sobre desastres naturales. Pero ahí te va una pregunta filosófica, mi querido Juan. ¿Es lo mismo, por ejemplo, un terremoto en una isla desierta que no causa pues, más que el movimiento de la Tierra, o que esto suceda, por ejemplo, en una isla habitada como Japón o en la Ciudad de México? ¿Qué opinas? A ver, como fenómeno me parece que sí son iguales. Claro, al ser humano le afecta más una situación en la que el desastre natural ocurre en una población, por las pérdidas humanas, por las pérdidas materiales, pues ahora sí que, porque se vuelve noticia, ¿no? En realidad nadie creería que es noticia un temblor en una isla desierta, y no es lo mismo que el tsunami de Japón. O nadie se daría cuenta. Y es la típica pregunta que yo me acuerdo que me hacía el padre Sanabria. A ver, ¿pasó que un árbol se cayera a la mitad de la selva si nadie se da cuenta? ¿Pasó o no pasó? ¿Pasó el terremoto en una isla que no afectó o no pasó? ¿No? Y creo también, mi querido Juan, que esto tiene que ver con algo bien importante, que es la capacidad de reconstrucción. Es qué se lleva a un desastre natural y cómo, si tenemos la capacidad de recuperar eso que se llevó, si no lo vamos a recuperar. Y tiene que ver también, creo, con la experiencia del ser humano frente a algo que es mucho más grande, mucho más fuerte, y en donde nosotros tomamos perspectiva de nuestra dimensión. Claro. Estaba recordando una canción del rock en español Cuando de los pase 80, el temblor. Lucha de Gigantes, cuando dice, me da miedo la enormidad cuando nadie oye mi voz. Y creo que es eso, ¿no? Es la comprensión de la finitud humana, Sí. de la pequeñez humana en lo que respecta a la realidad, a lo material, a lo físico, a lo metafísico. Y en ese sentido, todos estamos pues en situación de vulnerabilidad. Algunos países tienen vulnerabilidades distintas. Ejemplos, sabemos que Los Ángeles, que los Países Bajos, al menos son los dos que recuerdo, si viene un tsunami o bien si siguen derritiéndose los polos, van a terminar abajo del agua, sí o sí. Cuando vino el huracán Katrina y dejó Nueva Orleans en 2005 bajo el agua, claro, lo que pasa es que esa ciudad se construyó abajo del nivel del mar. México, Ciudad de México particularmente, está en zona sísmica y no podemos ignorar esa situación. Va a haber en algún momento otro desastre como el del 85, como el del 2007, y por muy preparados que estemos los seres humanos, pues esto va a ocurrir y es algo que no podemos controlar. Es lo incontrolable del mundo. Ahora, lo que nos da un pretexto literario, más allá de la descripción del fenómeno natural, es las consecuencias, la
buena o mala comunidad que se da Sí. en la narrativa después de haber tenido un fenómeno de estos. Fíjate, Juan, creo que lo refieres muy bien, porque yo, bueno, a mí me ha tocado vivir una serie de desastres naturales en primera persona. El terremoto de 85, el terremoto del 17, que por cierto, saludos al claustro de Sor Juana porque estaba dando clases en el claustro cuando fue el terremoto Yo estaba acá en la Anáhuac, sin del duda. 17, pero también me tocó Manuel en Acapulco, que son cosas muy, muy diferentes. Y yo no sé si tú te acuerdas de unas explosiones que hubieron, que esas no son desastres naturales, pero fueron desastres, o por ejemplo la pandemia, ¿no? En donde yo recuerdo en el 85 todos los vecinos salíamos a ver cómo ayudábamos, unos a ver si podías recoger escombros, otros a llevar comida, cada quien ayudábamos en nuestro leal saber y entender. Y con la pandemia como que era, ay, hazte para allá, no me vayas a contagiar, Sí, no, sí. es una cosa muy fuerte cómo reaccionamos los seres humanos. No, bueno, y ahí está la narrativa, efectivamente, en temas de pandemia. Yo 85 estaba muy chiquito, no recuerdo nada. No, 17 fue sí horrible. me tocó aquí en el campus sur de la Universidad de Anáhuac. Pues nos espantamos bastante, ¿Cómo no? sufrimos un poco, pero al día siguiente estábamos aquí haciendo lo que tocaba. Que en México eso es algo muy bonito y algo que admira el mundo de México en este sentido de colaboración, de camaradería, que quizá en otros aspectos y en otros ámbitos que no hay desastres naturales no somos tan buena onda los mexicanos como No. quizá ocurre con los chinos, los japoneses o incluso los mismos norteamericanos. Sí, fíjate, Juan, yo recuerdo en el terremoto de 85, yo iba a presentar mi primer examen en la universidad y iba tardísimo. La clase era a las 7 de la mañana, el terremoto fue a las 7:19. Y yo le tenía más miedo al profesor Argumedo que al movimiento. Pero yo vi el metro, yo iba por Tlalpan, en ese tiempo la Ibero estaba todavía en Avenida de las Torres. Las chispas salían y a mí no me importó, yo aceleré y cuando llegué, lo primero, la verdad los jesuitas tienen una manera de organizarse increíble. Cuando yo llegué a la Ibero, pues ya eran, ¿qué te gusta? Las 7:45 de la noche. En ese momento estaban organizando brigadas para ir al Colegio Cultural, al Instituto Cultural de Teresianas que se había caído. Y fuimos y a mí me tocó con mis manitas empezar a quitar escombros y tratar de ayudar hasta que los bomberos nos dijeron, sálganse de aquí. Debo de platicarte, en ese tiempo, chicos, no había teléfonos celulares, no había internet, no había nada, era verdaderamente una tragedia. Entonces, me acuerdo que llegué a casa de Ana Laura, una de mis compañeras, y su papá vivía a la vuelta de mi casa. Y la señora siempre fue de esas personas muy acogedoras en su casa, ¿no? Y me dijo, Cecilia, vete a tu casa. Y yo dije, ay, Dios mío, ella ya sabía lo que había pasado. Yo en aquellos años vivía en la colonia Álamos, donde viven mis papás todavía, por cierto. Ay, Juan Carlos, mientras iba llegando más cerca a donde yo vivía, parecía que un chango había caminado por encima de los edificios. Entonces me puse a llorar y dije, Dios mío, mi familia. O sea, en ese momento me cayó el 20 de que mi familia también había estado en un momento de vulnerabilidad. Y bueno, gracias a Dios, todos estábamos bien, mi casa estaba bien, pero fue chistoso el chicotazo que dio en la colonia Álamos. Era como un cuadrante, una cuadra en donde no había pasado nada y a la siguiente cuadra todo estaba destruido y a la siguiente nada y a la siguiente todo destruido. Entonces, mi cuadra tocó ser de las que no pasaba nada, pero la de mis primas, su casa totalmente destruida, Juan. No, una cosa muy fea. Esa es la potencia de los desastres naturales que, a ver, en México ya referimos, los terremotos son comunes, los huracanes son comunes más en una costa que en la otra, aunque las dos pueden llegar a sufrirlo. Sí, cómo no. Y quizá en México no hay otros fenómenos naturales como una avalancha Claro. o una ventisca de nieve que podría, o bien a lo mejor algún tema de bueno, sequía sí hay. Sí, cómo no. A ver, Incendios. también creo, y con esto cierro y a ver si comenzamos la conversación con eso, en el efecto mariposa. A ver, en la isla desierta puede temblar y a lo mejor no pasa nada.
Sin embargo, ese temblor en la isla desierta pudo haber movido una placa tectónica que a futuro va a terminar provocando otro temblor en otro lugar del mundo que puede provocar un tsunami. En fin, es parte de la narrativa, es parte de la literatura. De momento, vamos a la siguiente sección. La Biblioteca Redonda. Bienvenidos a su gustada sección, la Biblioteca Redonda, que también es circular. Y les quiero platicar, hemos estado hablando en el programa de los desastres naturales y de los desastres que engendran monstruos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un desastre natural, surge la naturaleza humana y de repente, a veces queremos huir, a veces nos achicamos, nos da miedo. ¿Qué pasa cuando estamos enfrentando un desastre natural? Cuando la tierra se mueve bajo nuestros pies, o cuando llueve y llueve y llueve y no para de llover, o bien cuando los vientos huracanados hacen que vuelen mesas y sillas encima de nosotros. Me ha tocado vivir estas tres experiencias. En 1985, en el 2017, me tocaron los terremotos en la Ciudad de México. En el 2017 me tocó estar dando clases en una de las aulas del claustro de Sor Juana, y verdaderamente es algo muy, muy fuerte, porque uno experimenta dos cosas. Uno experimenta el terror, el miedo, el pánico, el no saber qué hacer en lo individual, pero también cómo interactúas cuando estás con otras personas, cómo o la gente empuja, grita y corre asustada, en pánico, o cómo hay personas que en gran solidaridad abrazan, protegen, resguardan, en fin. Creo que mucho de eso tiene que ver con cómo reaccionamos nosotros como seres humanos. Fíjense que en 1816 se llevó a cabo una reunión de escritores en los Alpes suizos. Bueno, al menos esa era la idea que ellos tenían, y cuando llegaron los invitados se encontraron con un paisaje muy distinto a lo que se habrían de encontrar en esa época y en ese lugar. Pues en lugar de toparse con un espacio agradable de visitas, se encontraron con un paraje muy, muy frío y muy lluvioso. El cambio de esta magnitud, que era algo que no esperaban estos protagonistas, hizo que ellos no entendieran, que no supieran interpretar qué era lo que estaba sucediendo. Y esto se convirtió en una gran oportunidad, porque lo que estaban viviendo ellos es lo que después conoceríamos como un año sin verano. El año sin verano es como se le conoce actualmente al año de 1816. Fue el año más frío registrado en 250 años. Y esto se ocasionó porque se conjuntaron diversos factores naturales, que fueron, por ejemplo, vientos devastadores, que sucedieron muy, muy, muy rápido. Además, hubo la explosión de un volcán, que fue el factor determinante para que la Tierra, nuestro planeta, se sumiera en un frío terrible. La erupción causó también una lluvia de ceniza que acabó con la población de la isla de Sumbawa, donde se encontraba el volcán. Después, la corriente de lava se desprendió del volcán y originó un tsunami que barrió con todas las islas aledañas. Y finalmente, los gases volcánicos que arrojó la erupción del Tambora a la estratosfera causaron el enfriamiento global. Cabe destacar que las partículas volcánicas que el Tambora arrojó al cielo se dispersaron por toda la Tierra, pero también a lo largo del tiempo, lo suficiente para que al año siguiente hubiera tanto frío que se denominara a ese año el año sin verano, que causó múltiples daños a lo largo del mundo con la disminución de la temperatura. En América del Norte, las cosechas se echaron a perder. Muchos campesinos murieron
de hambre a causa de este fenómeno. Pajaritos, borregos, porque pues estaban recién trasquilados y estaban esperando el verano, murieron de frío porque no esperaban que esto sucedió. Asia se vio afectada por lluvias torrenciales. En Europa, la condición de enormes pérdidas de cosechas y ganados. En fin, todo esto dio como pretexto que hubiera novelas como El vampiro de William Polidori o Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, Ceci, y terminaba la primera sección con la idea del efecto mariposa. En comunicación estudiamos este tipo de fenómenos. Más o menos, como dice la expresión, es que el aleteo de una mariposa en Tokio puede provocar un huracán, una ventisca en Nueva York. Es un poco un decir, pero a lo que vamos es, y sobre todo cuando hablamos de fenómenos naturales, de desastres naturales, todo está de alguna forma conectado. Estamos viviendo un tiempo de calentamiento global que quizá no es todavía un desastre natural, pero ese derretirse de los polos puede provocar el aumento en el volumen de agua en el mar, que puede provocar inundaciones en las costas, que puede provocar otro tipo de situaciones que van afectando más al ser humano. Pero ahí en la definición estaba, ¿no? Mientras más afecta a los seres humanos, más terrible es el desastre natural. Y fíjate, mi querido Juan, que también tiene que ver en la repercusión que le da a uno como individuo. Yo les platicaba en la sección pasada que a mí me tocó vivir pues en medio del desastre alrededor de mi casa en el temblor del 85, pues yo perdí muchos amigos en ese tiempo, mis vecinos, imagínate, muchos murieron, pero una cosa que a mí me dejó muy impactada y me llevó a escribir de ello fue la familia Cecín. Ellos tenían un edificio en la calle de Casas Grandes, que fue uno de los edificios que se súper desplomó. Entonces, el papá de una familia se fue a correr y regresaba para llevarlos a la escuela, y pues cuando regresó ya no encontró nada. Pero hubo una chiquita que sobrevivió y la encontraron muchos años después. A mí esa historia me impactó tanto y eso me hizo escribir una novela con la que gané el premio de Santiago de Compostela, que se llama Boleto a Tokio. ¿Qué pasa, Juan Carlos, cuando un desastre natural te arranca una hija y tú no la puedes encontrar y no la encuentras? Alguien la cría por ti, era una niña muy chiquitita, y de repente, pues, la recuperas y ya no es. O sea, es algo muy, muy fuerte. Fue una gran experiencia escribir esa novela, ¿eh? Me hiciste recordar también una película que no tiene que ver con desastres naturales, de 4 o 5 años después les avisan, ay, nos equivocamos en las cunas y sus niños no es un niño. Sí, ¿qué crees? ¡Qué locura! A ver, a mí me gustaría referir, porque también nos sitúa ya en la literatura, cuáles son los clásicos conflictos que encontramos en la literatura. Encontramos, quizá el primer conflicto es el ser humano contra el ser humano. Sí. Y entonces en literatura es muy retratado este tipo de conflictos, guerras, problemas muy, muy, muy claros, muy clásicos. También está el conflicto del ser humano contra la naturaleza. O contra Dios, que es el que estamos ahorita refiriendo, contra aquello que es más grande que nosotros. Es un conflicto en literatura. El otro gran conflicto es el de el ser humano contra sí mismo, que es también pues más existencialista, que también es más quizá de corte psicológico, pero digamos que estos son los grandes conflictos, y ahora más contemporáneo, el ser humano contra la máquina, ¿no? Que a mí me fascina. Pero ahí están los grandes conflictos, y al menos en estas 4 vertientes, el de los desastres naturales es un clásico. Y muchas veces quizá la obra no tiene como foco, no tiene como centro el desastre natural. En algunos casos sí lo es. Es más cinematográfico quizá que literario. Pero en muchas ocasiones ese desastre natural está presente como parte de la trama de la historia,
porque es lo que permite que la historia se desarrolle. Y fíjate que dentro de los desastres naturales también está esa capacidad que tiene el ser humano de prevenirlo o de anticiparte por lo menos para resguardarte. En un terremoto, bueno, en México está la alerta sísmica, pero la verdad es que te da muy poquito tiempo para poder reaccionar, ¿no? Pero, por ejemplo, en un huracán, yo pensaba en el huracán Manuel, que hubo todas las posibilidades de alertar a la población de Acapulco de que ahí venía un desastre y nadie supo nada. O sea, nos cayó el huracán, deslavó montes, se llevó la autopista, se llevó los caminos, en fin, y fue quedar encerrado, Juan Carlos. Y la única manera que había de entrar a Acapulco era se acabó el aeropuerto, no había manera de salir por tierra, era o aire o agua, pero por agua, pues la gente también tenía mucho miedo de qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, no fue bonito, porque te debo de decir que ahí no hubo tanta solidaridad. La gente empezaron a mandar vuelos gratuitos y la gente se aventaba una a otra para subirse al avión porque no paraba de llover. Era Macondo hecho realidad, A ver, y cuando nos metemos en la mitología, en la literatura, quizá el primero, que es algo que estuve reflexionando cuando surgió esta idea de programa, hemos escuchado de muchas culturas donde hay un diluvio universal. Sí, claro. Como un gran desastre natural primigenio. En literatura, cuando uno lee la obra, lo que queda de el Gilgamesh, al final de la obra se habla de que Gilgamesh va a buscar a un superviviente de aquel gran desastre natural que fue el diluvio universal. Y cuando lo encuentra finalmente Gilgamesh, es fantástico porque le dice, a mí los dioses me bendijeron con la oportunidad de la vida eterna, pero a ti, Gilgamesh mortal, no te la van a conceder. Y efectivamente no se la conceden. Es una tragedia. Gilgamesh, cuando muere en Enkidu, se vuelve ese ser mortal finito con conciencia de su mortalidad, y cuando va a buscar la inmortalidad, aunque es el gran Gilgamesh, no la va a encontrar. Y es también bíblico. Tenemos el episodio de Noé en la Biblia que habla del diluvio universal, del ahogamiento de toda la gente malvada. Y también sabemos que hubo una gran inundación en la mitología mexica, porque me parece que es el segundo sol, pues los dioses deciden ahogar a la población precisamente porque no han buscado el teotl, porque no se han perfeccionado. Las personas se convierten en peces, pero se habla de esta gran inundación como el primer gran desastre natural que está presente en la mitología, que está presente en la literatura. Y fíjate que tiene que ver mucho, mi querido Juan Carlos, escuchándote, con pues no sé, sensación de purificación. Los malos son los que se van a quedar. Y pensaba en Sodoma y Gomorra. Pensaba en esta negociación que se hace con Dios. Y si quedan 100 justos, pues si quedan 100 justos no las destruyo. Pero si quedan 50, pues 50 no. Pero y si quedan 25, pues no había, no había. Bueno, pues y si queda nada más mi familia, pues saca tu familia de ahí, ¿no? Y tienen que sacar a Lot, a su esposa y a su familia de ahí, y el incendiazo, ¿no? La destrucción que hay. Y hoy también tenemos estos desastres por estas manifestaciones del calentamiento global. Se han acabado bosques en Canadá. Cada día llega más cerquita a esta área de Los Ángeles, en donde está Hollywood, etcétera, el incendio, y dices, ay, Dios bendito, ¿no? En el caso de los incendios, recientemente hay que recordar incendios en Los Ángeles, los incendios de Australia, que también, qué cosa tristísimas. Los incendios en África, que luego a los pobres africanos parece que no los pelamos, pero en realidad también han tenido problemas. Y los incendios en Brasil. A mí los de Brasil particularmente los tengo más investigados. Me preocupan mucho porque esos son intencionados. Sí. Son intencionados para modificar la Amazonia y hacer más terrenos de ganadería, sobre todo, más que de cultivo de ganadería, por pues temas económicos. Y habría que distinguirlo, ¿no? Eso no es un desastre natural, es un desastre provocado por el ser humano. No así, por ejemplo, así como tenemos el diluvio universal, las plagas de Egipto, Ceci. Ay, las langostas, todas esas cosas, que sí, eso sí me da miedo. Es otro gran episodio que habla como de desastres naturales. Las plagas, pues lo son.
Claro. No necesariamente son provocadas por el hombre. Ahí por supuesto que hay mano divina en el relato, ¿no? Sobre todo en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Sí, y fíjate, me hace recordar algo mucho más reciente. Chimamanda Ngozi habla también de cómo se ve la nube de langostas y que la gente quiere correr para escapar y las langostas son más veloces y los envuelven y te dejan hecho un esqueleto. O sea, esa imagen de Chimamanda a mí me deja así, pero con los pelos de punta, ¿no? Bien, y también en literatura de repente podemos encontrar episodios bastante simpáticos. Ahora, a ver, insisto, porque también tenemos que hablar de cine un poquito hacia el final de las conversaciones. Va a salir una película de El Mago de Oz que tiene que ver con las brujas, pero en realidad así comienza El Mago de Oz, con un tornado Sí, que exacto. desprende una casa y mata a una de las brujas. Qué interesante cómo en la literatura puede aparecer el elemento, quizá no como el protagónico, sino como parte de la historia. Y estoy recordando de una manera un poquito surrealista, pero en nuestro favorito del programa, en Alicia en el País de las Maravillas, si mi memoria no me falla, Alicia al despertar, salir del País de las Maravillas, todo se vuelve como un gran torbellino Así es. donde pues está despertando, está saliendo, no sabe qué es lo que está pasando, un torbellino literario para hacernos pasar un umbral y llegar a la realidad dentro de la misma obra literaria. Y fíjate, me hiciste también recordar, pues, ¿cómo se le dirá a esto, Juan Carlos? Pues en la tradición católica, la Virgen de Loreto es la Virgen de la Casita. Entonces, se supone que la casita en donde vivían José, María y Jesús en Nazaret, a la muerte de la Virgen María, viene un gran torbellino que levanta la casa y se la lleva a donde crees, a Loreto en Italia. Entonces ahora, por eso te digo que no sé cómo denominar eso, ¿no? Si es imaginario, si es tradición, si es que la casa de Jesús, María y José está en Loreto, ¿tú crees? Se la llevó un tornado, la elevó el tornado y la dejó desde Nazaret íntegra. Claro. Hasta Loreto. Hasta Loreto. No, bueno, ahí se conjugan porque al final la literatura juega con la historia, la literatura juega con la fantasía, la literatura juega con todo y pues, es parte de lo que estamos precisamente platicando. Me quedé pensando en Jack London, El llamado de la selva, o en Colmillo Blanco, donde también la naturaleza resiste al ser humano, donde la naturaleza o el ser humano reta a la naturaleza cuando el personaje sube una montaña que no puede escalar, o cuando te tienes que meter a una cueva, o enfrentar incluso a los seres de la naturaleza, que quizá no es un desastre natural, a menos de que se vuelva una estampida, ¿verdad? Ay, así es. Fíjate que hay un libro que se llama Nada, Nadie, Las voces del temblor de Elena Poniatowska. Este fenómeno 19 de septiembre de 1985, no hay quien lo pueda olvidar en la Ciudad de México, quedó pues así como que grabado y Elena, al ser una gran periodista, lo que hace es recopilar múltiples testimonios de este desastre que nos dejó peinados de raya en medio, o sea, yo creo que fue el primer gran desastre, yo creo que todavía el más grande, Juan Carlos, que hemos vivido en la historia de la Ciudad de México. Bien, sí, y a ver, también hay algunos asuntos históricos que, insisto, dan para la cinematografía. Hay otro libro que se llama Los últimos días de Pompeya, porque sabemos que Pompeya en lo histórico, pues el Vesubio va a hacer erupción y hace relativamente poco se encontraron, pues después de capas y capas de ceniza, todavía vestigios de aquella población, porque el Vesubio reventó con todo. Fue un desastre natural. Terrible. Que curiosamente al menos conservó. Recuerdo mucho la imagen de una pareja que se está abrazando, ¿no? Han de haber visto venir el desastre y se acabó Pompeya de la noche a la mañana. Y hay también, este libro es de Edward Bulwer, pero también hay película al respecto. Y claro, en la película se permite, igual que en la literatura, jugar un poco, fantasear un poco, narrar un relato de parejas, de poderes, de
pues de lo que se nos ocurra alrededor del desastre natural. Émile Zola, este naturalista francés, tiene una novela que se llama La inundación. Émile Zola era un hombre muy, muy reflexivo y él hablaba de estos conflictos que refirió Juan Carlos hace tiempo, el hombre contra la naturaleza, el hombre contra sí mismo, el hombre contra la máquina. Entonces, él en este caso habla de un desbordamiento del río Gardona en Francia y todo, o sea, desde el momento en el previo hasta el momento en el que está sucediendo y lo que sucede después es con este hiperrealismo de los naturalistas, es algo que vale la pena leer, ¿eh? Y también vale la pena ver, si quiero referir algunas películas que tienen que ver con esto. Creo que una de las más visuales, medianamente reciente, esta que se llama, creo que Lo Imposible, ¿no? De este tsunami, donde ves venir la ola, la familia es horrible. Es un tema de supervivencia que se da pues, a partir de un desastre natural. En la primera temporada de Los Anillos del Poder de Amazon Prime, me gustó mucho que en la Tierra Media hay una erupción volcánica de tal magnitud que se hace una cordillera. Y es que en el mapa de Tolkien, Mordor, el lugar del mal, Mor es negro, Mordor, esta zona oscura, esta zona tenebrosa, está oculta detrás de estas montañas que surgieron a partir de la erupción. O sea, me gusta mucho cómo lo retratan, quizá de manera bastante exagerada en la serie, pero como nuevamente Tolkien, insisto, siempre que hablamos de un pretexto literario, Tolkien está presente. Hay otros, quizá desastres naturales, cuando huyen los elfos de Valinor para llegar a la Tierra Media, tienen que enfrentar los fríos, tienen que enfrentar los hielos, es nuevamente este conflicto, el ser humano contra la naturaleza. Sin duda, mi querido Juan, y yo, pensaba en estos terremotos. A ver, Juan Villoro tuvo la mala fortuna de vivir el terremoto de 85. Hubo años después, ahorita no recuerdo cuántos años después, en Chile, otro que destruyó Santiago y ahí estaba Villoro. Y él empieza a escribir a partir de estos dos pretextos de hoy, la mala suerte de estar en esos dos eventos catastróficos y compara la sensación de uno y el otro. El segundo siempre es el peor porque uno tiene mucha información, ¿eh? No, bueno, supongo que ahora, sobre todo los que no vivimos realmente el temblor de 85, pero sí el del 2017, ya tenemos una referencia, ya le vamos a correr. Alguien que no haya vivido el del 17 en el siguiente temblor que nos toque vivir, porque nos va a tocar vivir algún temblor nuevamente fuerte. No sé si el 19 de septiembre dentro de 32 años, pero si nos toca, ya con esta información cambian las cosas. Como con información pasan cosas. Hay una película que fue muy mal valorada en su momento y yo quiero rescatarla. Se llama Noé. Sale Russell Crowe y habla de este diluvio universal. Lo que hace el director Aronofsky es combinar algunos relatos. Hay algunos seres un poco fantásticos, pero también juega con la idea bíblica. Sin embargo, creo que es un extraordinario ejemplo de adaptación, de eclecticismo, pero lo que me gusta mucho más allá del tema del diluvio y del desastre natural es que Noé interpreta en el personaje de Russell Crowe qué es lo que le está tratando de decir Dios respecto al diluvio. Y llega a una conclusión muy fuerte. La conclusión de él es que lo que quiere Dios es destruir a la raza humana. Y entonces está dispuesto Noé incluso a sacrificar a su familia para que la raza humana no persista. Porque, a diferencia del llamado divino, donde con mucha claridad Dios le habla al hombre, como lo hace en este caso a través de los sueños y nosotros interpretamos los sueños, Noé no sabe exactamente cómo debe reaccionar a esto. Entonces, esta película que hace referencia al desastre universal, me parece fantástica porque le añade dramatismo de otros relatos, algunos de ellos mesopotámicos incluso. Wow, fíjate que me voy a ir al oriente.
al lejano, lejano oriente, hay una obra que se llama Jocoyi, Canto a la vida desde una choza, y es una prosa poética del personaje principal que se va a vivir a las afueras de Kioto y va a empezar a relacionar pues tantos terremotos, tantos incendios, tantas ventiscas, etcétera, que se ven desde Kioto. Kioto no es puerto, por lo tanto no puede hablar de tsunamis. Muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo. Yo no me quiero ir sin recomendar la película Melancolía de Lars von Trier. ¿Qué harían si de repente les dijeran que un planeta se va a estrellar contra la Tierra? Sí, es una locura. Es una película muy difícil, finalmente Lars von Trier. Pero bueno, creo que queda ahí en la recomendación. Despedimos el programa. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca, nunca dejarlos ir. Agradezco a nuestro equipazo de guionistas, pero a los productores del programa también. Muchísimas gracias. Seguimos en este afán, mi querido Juan Carlos. Aquí seguimos. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide también agradeciendo a producción que su vida literaria no sea desastrosa. No. Ultimátum. Entonces, la nube se acercó a ellos rápidamente, y se produjo una explosión súbita, y el huracán llegó dando saltos por millas de alta mar. Fragmento de la balada de Calíope, de Banjo Paterson.